Bendito Dios. No se crean, estoy nervioso cada vez que es un culto de niños, yo me pongo nervioso. No sé si yo soy el único, pero cuando es culto de niños hay que estar un poco nervioso. Con los adultos es cosa diferente porque ahí sí le damos en todo. ¿Estamos listos, hermanos? Y vamos a abrir nuestra Santa Escritura en el libro de Primera de Tesalonicenses. We're going to open our Bibles to the book of First of Thessalonians, Capítulo 4. chapter 4. Amén. Compartan la palabra, bendito Dios, aleluya, con Share the word with los hermanos que no tienen, the bendito brothers Dios, who do not aleluya. have. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Lo tenemos, hermanos. First of Thessalonians, chapter 4. Do we have it? Amen. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo, y su pueblo dice: The word of the Lord is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and his church says, Amén. Amen. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Finally then, brethren, we urge and exhort in the Lord Jesus that you should abound more and more, just as you have received us from how you ought to walk and to please God. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. For you know what commandments we gave you through the Lord Jesus. Oremos. Let us pray. Amado Padre Celestial, te pedimos, Señor, en esta hermosa noche, Padre mío, que tú nos hables, Padre amado, Señor. Nútrenos, Padre mío, con tu palabra, Señor. Queremos, Padre amado, Señor, salir diferente de este lugar, no como entramos, Padre mío. Queremos salir, Padre amado, lleno de tu palabra. Háblanos, Padre mío, del más pequeño al más grande. Utiliza los labios de mi esposa y la mía, Padre mío, para llevar, Padre amado, Señor, una palabra, Padre mío, Señor, al corazón, al alma, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, a ti sea la honra y la gloria. Amén, Señor, amén. ¿Se puede sentar, hermanos? You may be seated, dear brothers. Voy a predicar bajo el tema, I'm going to be preaching under the theme, enséñame, show me, enséñame. or teach me. Hace una semana About a week ago, se me vino a dañar el toile de mi casa, uno de los toiles de la my casa. toilet gave out. Y tenía que cambiarle lo que es lo de adentro. And I had to change what was inside. Y yo no soy plomero, And I'm not a plumber, pero tampoco voy a pagar por un plomero. but I'm not even going to pay for a plumber. Pero yo fui a mi asistente But I went to my assistant llamado called Google, Google, o si no, mi asistente YouTube. or if not, YouTube. Y le dije a YouTube que necesitaba And I told YouTube that I needed hacer esto. to do this. Entonces me dio variedades de cosas, Then it gave me various of things. pero fui a lo que es a Lowe's. But I went to Lowe's. Y gracias a Dios que And Lowe's, thank God at Lowe's, el material que yo the necesitaba, material that I needed, me estaba dando las instrucciones cómo hacerlo. given me the instructions on how to do Y it. me mostró un video cómo And hacerlo. it showed a video how to do it. Y yo dije, enséñame. And I said, show me. Y cuando me enseñó, And when it showed me, comencé yo a hacer el trabajo. I started to do the work. Y comencé a sudar. And I started to sweat. Porque me di de cuenta que me hacía falta I realized that I was missing algo muy importante. something that was very important. Y me hacía falta And I
was missing algo para mover una pieza. something to move a piece. En inglés te lo puedo decir. And in English, I can tell you. En español jamás te lo voy a poder I traducir. can't tell you, translate it in Pero Spanish, es un plumber's wrench but it's a plumber's wrench que yo necesitaba that I needed, y no sabía que existía. and I didn't know it existed. Porque es, aleluya, una forma así. It's in this way. Y había que darle vuelta You had to turn it a la parte de abajo from underneath para sacar todo el tubo, to take out all the tube para poner el to nuevo. put the new one in. Y gracias a Dios el nuevo sí era más fácil para meterlo. It was more easy to put inside. Y yo miré ese video como 10 veces. And I watched this video about 10 times Porque yo no quería cometer ningún error. because I didn't want to make any mistakes. Porque si hubiera un error, Because if there was a mistake, iba a pagar más duro el precio. the price was going to be more harder. Porque tenía que recoger todo el agua. I had to pick up all the water Si en caso había un liqueo. just in case if there was a leak. So yo me aseguré que todas las partes But estaban I bien. was sure that the part was fine. Me aseguré que estaba de 3 pulgadas, That it was on the inches, 3 3 inches. inches. Y recomendado como lo decía. Recommended how it said. Y yo miré que todo estaba bien. And I saw that all was well. Soqué todos los tornillos All necesarios. the screws were needed there. Y yo me aseguré que todo estaba bien. And I was sure that everything was fine. Y antes de encender el agua, abrir el agua, That I opened the water, hice una oración I prayed por las dudas. for doubt. Y le encendí el agua. And I turned on the water. Estaba saliendo arriba, It was coming up adentro en el toilet, inside of the toilet, en el bowl. in the bowl. Y comienzo yo a tocar. And I started to touch it. Estoy tocando por abajo. And I'm touching underneath it. Estoy asegurándome que no hay Showing liqueo. myself there's no leak. Me quedé mirando como una estatua. Looked like a statue. Me quedé como staring. 5 minutos. About 5 minutes. Y dije, And I said, aprendí. I learned. Ahora me faltan 3 toiles más. But now I have to do 3 more toilets. Porque si uno se me dañó, Because if one failed, significa que ya van los demás también. they're all gonna fall apart. ¿Qué tiene que ver esto? What has this to do in anything? Porque Pablo estaba diciéndole a la iglesia de Tesalónica, Paul was saying to the Thessalonian church, a los hermanos, to the brothers, os rogamos. Verse 1. Por lo demás, hermanos, we exhort you os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús in the Lord Jesus que de la manera que aprendiste de nosotros, that you should abound como os conviene conducirlos y agradar a Dios. just as you receive from us how you ought to walk. Esto es algo bien importante, This is something very important porque nosotros tenemos leyes. because we have laws. Hay leyes en todo lo que nosotros hemos There's laws en la vida. in everything of life. Hay cosas que yo me pongo a pensar. There's some things I think about. Lo necesario que es de ir a una escuela. What is needed to go to a school. Porque hay muchos que no tuvieron ese honor. There are many that didn't have that honor. Muchos que no pudieron ir a una They escuela. couldn't go to a school Por motivos de una guerra. because there was a war O por motivos que no tenían el dinero. or they didn't have money O por el motivo que querían ayudar a los or padres. the motive that they wanted to help their parents O querían ayudar a los abuelos. or they wanted to help their grandparents Trabajando en la finca. working on the farm, Trabajando en el granero. working on the garden, Haciendo todo lo que tenían que trabajar. doing everything they had to do and work. Miraban la necesidad. They saw the need Porque miraban que papá because they see that they necesitaba ayuda. needed help. Y papá And the father se alegraba cuando el hijo iba a trabajar.
trabajar. when the son went out to work. El niño decidió no ir a la escuela. The child decided not to go to school. O sería que los padres decidieron que no fuera a la escuela. The parents decided not to go to school. Y es cierto que en esos tiempos de mi abuelo y tatarabuelo, In the times of my grandparents and great-grandparents, de repente ese era el caso. maybe that was their case. Pero hoy en día que las cosas han cambiado, Nowadays, things change. porque los padres de hoy en The día parents of nowadays quieren instruir a sus hijos, wants to teach their children. quieren enviarlos a la They escuela want to send them to school para que sepan lo que muchos so no they can pudieron learn saber. what many have not known. Saber Knowing que uno y uno that 1 and 1 es dos is 2, y dos son and 2 and cuatro. 2 are 4. Y cuando tú vas a la And tienda, when you go to the store, algo que vale something $6 that is cost $6, y tú das and you $10, give $10, tú sabes muy bien que vas a recibir that $4. you're going to get back $4. Pero la persona que está al otro The lado person that's on the other side te da solamente $2. gives you only $2 back. ¿Qué harías tú? What would you do? ¿Te vas con los Are you $2? going to go away with the $2? Te irías si tú no sabes la verdad. If you don't know the truth, Tú te fueras. you left. Pero cuando tú sabes la But verdad, when you know the truth, te hace falta you're lacking dinero. money. Me recuerdo cuando mi I padre, remember when my father, él tenía su trabajo. he had his job. Él trabajaba para el Hyundai He de worked in the la Eagles de América. Eagles of America. Y me recuerdo que él tenía su And I remember trabajo he had aparte. his work on the side. Y su trabajo aparte era His work on the side was vender polos, camisas, camisetas shirts, t-shirts, para diferentes different deportes de fútbol. of football teams. No de los americanos, sino American de los latinos, ¿verdad? El soccer que yo le llamo. soccer, how he says it. Y resulta que me recuerdo que The result, I remember él iba a todos estos that lugares. he went to all of these places. Yo no era cristiano en ese I was entonces. a Christian at that time. Tenía la edad de mi hijo menor. I was about my son's age. Y me recuerdo que yo iba And con I él. remember that I went with him. Yo me iba no porque yo quería I saber. went, but I didn't, because I didn't want to know. Yo iba solo I para went como respaldo de él. to back him up. No era que algo que a mí me It gustaba. wasn't something that I liked. A mí nunca me ha gustado eso. I never liked that. Pero yo miraba que él But I sí saw that he tenía did. una necesidad. He had a need. Y como un hijo And like a son, va a hacer todo lo posible para ayudar. everything possible to help. Y yo me iba con And él. I went with him. Por dentro mi corazón estaba renegando. My heart I was rejecting. Por dentro yo estaba molesto. Inside I was bothered Pero yo sé que mi padre necesitaba ayuda. that my father needed help. Y me recuerdo que yo me iba And con I él. remembered that I went with him. Y como él, habían multitudes que There was llegaban multitudes that came. y estaban pidiendo They were asking los diferentes sizes de los polos. sizes of the polo shirts. Eran de Colombia o eran de Brasil o era... Bueno, ustedes saben de todos los países, dependiendo de dónde íbamos. Countries, wherever we are from. Y me recuerdo que en una de esas In one of those, había uno que quería un there size. was one that wanted a size. Y yo le dije, aquí lo tengo. And I said, I have it here. Y me dice, ¿cuánto vale? Y le He dije, said, son "How much does $15. it cost?" It's $15. Y me dice, mira, yo tengo $10. Look, I have $10. Y yo le dije, And I said, yo no hablaba muy bien el español. I didn't speak much good Spanish. Yo hablaba malas palabras. I spoke the bad words. Y mi manera de My explicarle, way of explaining, te hace falta. you're missing some. Y le decía, $5. $5, 5 más. Entonces, So then, entendió el hombre
The man understood que yo no iba a darle a regalarle a that I él. wasn't going to gift it to him. Y me daba una historia. And he gave me a story. Yo entendía. I understood. Y yo no quería saber historia. And I didn't want to know the story. ¿Tú quieres camisa? You want a shirt? $5. $5. Y de ese momento sacó él el billete Took grande. out the big bill. Sacó el billete de 100. He took out a bill of $100. Le devolví los $10. And I gave him back the $10. Y ahora fui donde mi papá y le And I went dije, to my father and said, aquí hay 100. here's the Hay que 100. darle su vuelto. You have to give him his money back. Y le dimos su vuelto. And we gave him his money back. Aquí está su polo. Here's your polo. Have a good day. Tengas un buen día. ¿Por qué me hace reflexionar? Why does this make me think back? Porque yo me pongo a pensar Because I start to think que si yo le hubiera regalado esos that $5, if I gifted him that $5, ¿quién tenía que pagar esos I had to $5? pay back that $5. No iba a ser este helper que estaba aquí. Going to be me that's Porque este helper no estaba trabajando, This helper wasn't working. sino a quien le iban a cobrar era a él. Charge was to A my mi papá. father, to my father. Yo tenía eso en I mente. had that on my mind. Aprendí en la I escuela learned at school que para dar un to cambio give change. tengo que estar así. I have to be quick. Tengo que estar listo. I have to be ready. No necesito computadora, I don't need a computer. computer. That's what I said. No necesito una I calculadora. don't need a calculator. Lo que necesito What I need es lo que Dios me ha dado. is what God has given me. Y yo devolví lo que era I necesario. returned what was necessary. Yo venía y hacía las transacciones. I did the reactions. ¿Por qué traigo esto? But why did I bring this? Porque si yo no iba a la escuela, Because if I didn't go to school, nunca hubiera sabido, I would have never known. nunca me hubiera interesado, It would never be interested to me. nunca hubiera sabido el valor del The dinero value of money y muchas cosas. in many things. La historia de este The país, story of this world. la historia de los países de ustedes, The story of the country of you all. la historia que hay The en story todo lugar. that is in all places. Porque es necesario Why aprender. is it needed to know? Porque si tú sabes, Because if you know, nadie te va a venir no one can a come confundir. to confuse you. Pero aquí yo no te vengo a traer historia. But I'm not going to bring you stories. Y aquí yo no te estoy hablando de And matemática. I'm bringing you mathematics. Ahora yo te estoy hablando palabra Now de I'm Dios. speaking word of God. ¿Ve? Porque cuando habla de la palabra de When Dios, we speak the word of God, Pablo le está diciendo Paul is saying, por los demás hermanos. ¿A quién le está hablando? Brethren, who is he speaking Le to? está hablando a la iglesia. He's speaking to the church. Y le está diciendo, os He's rogamos saying, we urge y exhortamos and exhort en el Señor in Jesús the Lord Jesus que de la manera que that aprendiste, you should abound, no, de la manera que that you aprendiste, should abound, de la manera que yo te for enseñé, the way that I taught you, de la manera que te instruimos, how I instructed you, de esa manera. that way, En otras in palabras, other words, necesitamos aprender. we need to learn. Y para aprender, To learn, ¿a dónde aprendemos? where are we going to learn? Era la área más It was the area that was cuando yo acepté a Jesucristo, when I accepted Christ que yo quería aprender. and I wanted to learn. Y es cierto que yo iba a la escuela dominical That I went to Sunday school y me instruían, and they taught me. pero había todavía una necesidad de There aprender was más. still a need to learn more. Y es a donde yo fui al It is Instituto where Bíblico I went Sinaí. to the Bible Institute of Sinai. Y me recuerdo que And I ahí remember that me there instruyeron they taught me en los 4 the años. 4 years. Y iba a la escuela I dominical went to the Sunday school, de la iglesia El Árbol de la the Vida, church, the Tree of Life, a donde yo nací. where I was born. Yo iba. I went, Llegó el momento donde yo fui maestro think that I was a de teacher los of niños. the children. Me recuerdo que llegué a ser, aleluya, That I maestro. was a teacher, No porque yo quería, not because I
I wanted. sino que Dios tenía un plan más allá. God had a plan that was more further. A donde fui maestro del Where instituto. I was a teacher of the institute. Y eso Dios lo hizo por 8 And años. God made that for 8 years. Y qué lindo es And saber how beautiful it is to que know aprender that I learned. es algo It's especial. something special. ¿No creen que es especial aprender? You don't believe that it's special to learn? ¿Y por qué la escuela dominical de la Sunday iglesia school Cristo of vive? Church Christ lives. Solo hay 5, Only there are 5 people, 6, 6, 7 personas. 7 people. Si verdaderamente If truly es necesario it's needed aprender. to learn. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con los niños? What does this have to do with the children? Porque para que tus hijos Because aprendan, so your children to learn, tú tienes que aprender también. you have to learn as well. Porque ¿qué le vas a enseñar? Because what are you going to teach them? Le vas a enseñar You're going to teach them las leyendas de tus the abuelos. stories of your grandparents. Le vas a You're enseñar going to teach them lo que otros te han dicho. what others told you. Vas a You're going to enseñarle teach them lo que tú crees, what you believe, lo que a ti te dijeron. what they told you, O vamos a enseñar conforme como la palabra. conform to the word. La palabra nos dice. Word, what the word says. Es necesario It's aprender. needed to learn. Hay áreas en nuestra There's vida areas in our lives para ser to instruidos, be taught, para instruir a nuestros to hijos, teach our children, para que nuestros so hijos that our children puedan venir a este altar, come to this altar. como vino la How niña the child came, Eva. Ava, Déjame decirte, no Let me tell porque you, ella not pasó because hoy, she passed forward today. sino que cuando ella llegó a esta She congregación, came to this congregation. había algo especial y hay algo especial en ella. And there's still something Porque la special instruyeron a because ella. they taught her. Ella no tiene temor para She doesn't have cantar. fear to sing. No tiene temor She para doesn't have hablar. fear to speak. Ella, hay algo especial There's en ella. something special inside No of que her. estoy diciendo que ningún niño es especial. That any other child is special. Todos los niños son Every especiales. children are special. Los niños más grandes Children that are big, como los niños muy pequeños. as the small children. Los niños más The grandes children somos are nosotros. us. Somos We especiales. are special. Los niños The pequeños small children son are especiales special porque aprenden. because they learn. ¿Y a dónde And where aprenden? they learn. Cuando llegan a la When iglesia, they come to church. cuando llegan a la escuela When they come to dominical, Sunday school. aprenden cuando They learn vienen, when they come. aprenden a They orar, learn to pray. aprenden a orar They pray to pray. cuando ven a mami y a papi When orar, they see mommy and daddy pray. aprenden a leer la They learn Biblia to read the word of God. cuando ven a mami y a papi leer la Biblia. See their parents read in the Bible. Por eso That is why os exhorto we exhort you que alabado Dios, lo que tú has sido instruido, what you have been taught, lo que aprendiste de what nosotros, you have learned from us, lo que aprendiste de what you nosotros, have learned from us, como conviene how it suits you, conducirlos a agradar a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? how to please God. ¿Cómo se agrada a Dios? How do you please God? A Dios se le agrada God is pleased cuando tú vienes when you come enojado. angry. A Dios le agrada Does it please God cuando tienes pleito when you have arguments con tu hermano, with your brother, tu hermana, your sister, tu esposo, your husband, tu esposa? your wife? A Dios le agrada Does it please Him que tú vienes enojado, that you molesto, come angered or bothered, discutido arguing, y venir al altar? and you come to the altar? ¿Le agrada eso a Dios? Is God pleased by that? ¿Le agrada a Dios? God is pleased. ¿Le agradaría a Dios God would be pleased
Si tú vienes enojado if you come angered, y tú vienes a depositar tu ofrenda, and you come to give your offering, ¿a Dios le agrada eso? is God pleased by that? No, porque la Biblia dice, No, si because tienes algo The Bible says if you have con something tu hermano, against your brother, aunque no es tu culpa, even if it's not your fault, ve y pídele perdón go and ask for forgiveness. y después And after, deposita la ofrenda. put in your offering. Si eso If that, para Dios for God, es importante, is important, lo que a nosotros, what we, y disculpando mi manera de expresar, and forgive my way of expressing this, porque yo no soy muy elocuente con I am not very o eloquent formulario formularies de hablar, of speaking, pero but si a Dios if God es tan is so interesado interested en la ofrenda que tú vas a depositar offering that you're going to deposit para Él, for Him, eso that debe de ser una clave should be the key de saber to know que lo que tú vas a depositar what you're going to deposit no es una cosa cualquiera. is not just anything. Vas a You're depositar going to deposit de corazón. from your heart. Cuando tú depositas de When you corazón, give it from your heart, sea el dólar, even if it's $1, sea $5 if it's $5, sea 20, if it's 20, sea if 50, it's 50, sea 100. if it's 100, Si vino del it corazón, comes from your heart, eso es aceptable a papá. that is accepted by God. Sea un centavo, If it's 1 penny, sea 25 or centavos, 25 cents, sea 5 or centavos, 5 cents, sea 10 or centavos. 10 cents, Pastor, no diga Pastor, eso porque después don't todo say el that. pueblo va a estar because all the people poniendo 5 centavos. are going to give Pastor. 5 cents, Pastor. O van a deshacer de todos los pennies porque ya Or van they're a going to take all the destruir los pennies, pennies. because they're going to Entonces, destroy the ¿a dónde penny. lo van a llevar? And where they're going to bring it? A la iglesia. To church. Pero lo que tú das al Señor de But when corazón, you give to God from your heart, Dios lo acepta. God accepts it. Pero si estás molesto But if you're bothered con tu hermano with your brother o tu or hermana, your sister, lo que tú vas a what depositar you're going to deposit, a Dios no le agrada. God is not pleased. ¿Por qué esto es una instrucción? Why is this an instruction? Porque tienes que instruir a tus hijos. Because you have to instruct your child. Tienes que instruir a tus You have hijos. to instruct your children. Porque los niños cuando se Because the molestan children, con alguien, when they are bothered with someone, que sepan decir I'm that they sorry. know how to say I'm sorry. Que sepan decir that I'm they sorry. know how to say perdón. ¿Sabe lo que me encanta de You know los what I niños? enjoy about children? No los niños como mi hijo Not Christopher, children like my son Christopher. sino los niños más pequeños, los que The smaller pasaron children aquí. that pass forward. Porque si yo lo regaño a uno de ellos, Because if I punish one of them, ¿sabes? Que a los 5 minutos ellos vienen a pedir perdón y me abrazan. minutes they come back and say I'm sorry and hug me. No que yo lo he hecho, Not that I have done it. sino que con mis hijos sí lo he hecho. My children, I have done it. Con mis hijos me My recuerdo children, I remember que yo le llamé la that I atención called their attention. y estaban llorando, They were crying. estaban They were molestos, bothered. estaban, no sé cómo le llaman, pero I don't estaban. know what it's called, but they were like this. Le llamaba. I called them and they did this. Pero cuando era más joven, But when they cuando era were más pequeño, younger or more smaller, él no hacía eso. he didn't do this. Él lo que hacía era. He did this. Y con esa sonrisa When vino. that smile came, Vino a calmar el león, calmed the lion. a calmar, It calmed porque lo que vino a mostrar because what he showed era su diente que no tenía. was his teeth that he didn't even have. Y qué lindo que te And how hace beautiful sonreír. that they make you smile. Y esos son los niños That is the children
Que cuando tú that when you le llamas la atención, call their attention, cuando le when you exhortan, exhort them, y que no se moleste, so that they're not bothered, sino que saben so that they know que le están that you instruyendo are teaching them, y aprenden a no hacerlo and de they nuevo. learn not to do it again. Vuelvo a mi padre. I go back to my father. Me recuerdo que I remember that él tenía una conversación he had a conversation con unas amistades with some friends, y yo venía a and I interrumpirlo came and interrupted him, y solo me dio una mirada and he gave me a look, y vine yo a interrumpirlo de nuevo I interrupted them again, y me dio esa misma mirada. he gave me that same look. Ya aprendí con la segunda mirada. I learned with that second look. Sorry. Perdón. Esa misma mirada That same look aprendí de él I learned from him para enseñarle a mis to hijos teach my children. que saben que cuando To hacen know algo when they do con something una mirada with a look, ya dicen oh. they say, "Uh-oh." Instruye a tus hijos, Teach your children, porque cuando tú les enseñas, because when you teach them, tienes que enseñarle you también have to teach them as well. que cuando estás enojado, When they are angry, cuando tú estás when you enojado, are angry, tú tienes que perdonar. you have to forgive. No importa quién sea, It doesn't matter who it is. tienes que aprender You a have to perdonar. learn to forgive. Y cuando tú lo haces, And when you do it, tus hijos van a your recordarse, children are going to remember. van a recordar They're qué going hacer. to remember to do this. Me recuerdo que mi esposa estaba enferma When I was sick, y me recuerdo que and I Daniel remember that Daniel, tenía como sus 6 he años was about 6 years old. y él vio que su mami He estaba saw enferma that I was sick, y yo estaba trabajando and Dad was working. y él viene And he came. y comienza, no me Jesús, en nombre de Jesús, In the nombre de fuera, Jesús. fuera, Out, out. fuera. In the name of Jesus. You good? ¿Está bien? Okay. ¿A dónde aprendió? Where did he learn? Aprendió de su He learned padre. it from his parents. Aprende de He nosotros. learned it from us. Mis hijos My aprendieron children learned, y aprenden ellos. and they learned. ¿De a dónde aprenden tus hijos? Where is your children learning? Aprenden de They ustedes, learn from you. padres que están aquí. Parents that are here. Los hijos aprenden Children learn porque son una esponja. because they are sponges. Ahora que están pequeños, Now that they are children, hay que tomar you ventaja. have to take advantage. Porque ahora que están Because pequeños, now that they are small, su cerebro está their brain apto para recibir is más, apt to receive more, para comprender, to understand, para tener más to amor. have more love. Pero cuando ya están a la edad de mi mayor They're the age of my oldest one y mi segundo, and my second, las cosas cambian. things change. Porque ya la esponja Because now the sponge necesita que le hagan así. to be squeezed. Sacarle todo para que Take out puedan de nuevo. everything so they could go again. Todavía está They're still el último. the last. Que todavía él tiene todavía esponja para recibir. That he has a sponge in his brain to receive. Y esto no es literal, esto es This is not espiritual. literal, this is spiritual. Y lo que te quiero What I explicar, want to explain que ahora es el momento de that instruir now a tus hijos. is the time to instruct your children. ¿Y cómo le vas a And instruir how we're going to instruct them. si tú no vienes a la You iglesia? don't come to church. ¿Cómo le vas a instruir How are you going to teach them? si tú no vienes a la escuela If you dominical? don't come to the Sunday school. ¿Cómo le vas a instruir How are you going to teach them? si no lees la Biblia? If you don't read the Bible. ¿Cómo le vas a How are you instruir going to teach them? si no estás orando? If you're not praying. Se fueron. Amén. No se enojen conmigo, no Don't se get con la angry palabra. with me, get angry with the word. Exhortaos, dice. Exhort. Pablo estaba exhortando. Paul was Y sé exhorting. And I know que más abajo es más profundo todavía That is porque es more para los profound. adultos because this is y for para the los adults. jóvenes, pero le estoy For the hablando a los youth. niños. But now I'm speaking to Los niños grandes the big children y los niños pequeños. and the small children. ¿Cuántos dicen amén? How many say Amén. amen? Un aplauso al Señor.
demás, hermanos, os rogamos Finally, then, brother, we urge you y exhortamos en el Señor Jesús and exhort in the Lord Jesus que de la manera que aprendiste de you nosotros, should abound como os conviene conducir more, just as you received y agradar a Dios, from us on how you ought, así abundéis más y más. to more and more, Abundar, que tú vengas that you come con el deseo with the desire de agradar a to Dios, please God, agradar a Dios en to todo. please God in all. Que eso debe de estar en tu That mente. should be on your mind. Eso tiene que estar en tu It should be corazón. in your heart. Que agradar a Dios en todo God in, momento. at all moments. Y no es solamente para It's not mí. only for me. Porque si yo era soltero, Because if I was alone, entonces para mí. so that for me, Pero como ahora soy casado, now that I am married, ahora es para los now it's dos. for both of us. Pero como ahora no soy solamente Now casado, only that I'm married, ahora tengo now hijos. I have children. Y es para ellos también. For them as well. ¿Por qué para ellos? Why it's for them? Porque mañana Because tomorrow, uno de ellos me va a one dar of fruto. them are going to give fruit. Please, Lord. Que uno de ellos se case. One of them get married. Que uno de ellos tengan a One of them casarse. go and get married. Hermanita, te estoy esperando. Sister, I'm waiting. Hijita, te espero. Child, I'm waiting. Para que se me casen. So that they can get married. Y para que den So fruto. they can give fruit. Para que sepan So that they know el dolor the pain y el and the sacrificio. sacrifice. Y no solamente el dolor y el Not only the sacrificio, pain and the sacrifice, pero la responsabilidad the responsibility que hay en un that padre. there is in a father. Cuando estoy soltero, When I was single, solo tengo una I only responsabilidad. had one Pero responsibility. ahora, But now, ahora la responsabilidad my es responsibility con una, is with one, es con dos is with two, y con 7 más. and with 7 more. Bueno, eso es la fe mía, ¿verdad? That's my faith. Que me traigan 7. That they bring 7 7. cada uno. Voy a llenar esta iglesia. 7 each. I'm going to fill this De church. una forma u otra voy a llenar One esta way or iglesia. another, I'm going to fill this Si church. no se mueven ustedes, If you don't move, y yo no espero por Mahoma, ni tampoco espero yo por la montaña de Mahoma. Yo estoy esperando que Dios haga lo que tenga que hacer. I'm going to wait for God to do what He has to Y do. qué lindo And how beautiful. que mis hijos And my children, se les instruye, we taught them, se les capacitaron we trained them, y todavía se les instruye. still we teach them, Todavía son still instruidos. they are taught. Pero qué dolor But what pain si como padre y pastor as a father and a pastor y como esposo and how a husband instruye a sus hijos. teach your children. ¿Qué es lo que están aprendiendo What are they learning del pueblo? from the people? Analiza eso un poco. Analyze that just a little. Analiza eso un poco. Analyze that just a little. Hay otra cosa más importante There's something else more important que venir a la iglesia. than to come into church. Y no estoy hablando de aquellos que And I'm están not trabajando speaking to those who are working y aquellos que están en el ministerio. and those who are in the ministry. Estoy hablando de aquellos I am que speaking of those se quedan por quedarse. who are staying just to stay. ¿Qué ejemplo le estamos What enseñando example are we teaching a sus hijos, to your children, a mis hijos? to my children? Que uno de ellos me diga, One of them tells me, Dad, Dad, Papa, ser pastor, to be a pastor, that's rough. eso es duro.
O que tus hijos or digan, that your children say, mami, Mommy, ¿para qué íbamos a la iglesia? why do we go to church? ¿Por qué no nos quedamos? Why don't we stay? ¿Por qué no vamos a Chuck E. Cheese? Why don't we go to Chuck E. Cheese? ¿Por qué no vamos a Why don't we go otro lugar? to another place? Y como el padre And how a parent quieren ser amigos de los wants to hijos, be friends of their children. ceden, They want to be, they give in, they give in. y van a Chuck E. Cheese And they go to Chuck E. Cheese en vez de estar en la iglesia. instead of going to church. Sustituimos We substitute a Dios God para otras cosas. for other things. No estoy al contra que hay I am not momentos de la familia, against there's moment of family time. porque es necesario Because tener it's momentos needed de la to familia. have family time. Pero a nosotros But we no somos los que estamos afuera. that are outside, Nosotros somos hijos del rey, we are sons of the King. y los hijos del rey And the sons of the King se reúnen para darle la honra y la gloria a quien merece recibir honra y gloria. receive honor and glory. Mis hijos, My children, why are we going to church? ¿por qué estamos yendo a la iglesia? ¿Por qué vamos a la iglesia? Why are we going to church? Nadie va a la iglesia. No one goes to church. ¿Por qué vamos a ir nosotros? Why are we going? Porque yo no voy por ellos, Because yo I'm voy not por going él. for them, I'm going for him. Ellos aprendieron They learned y supieron and they knew que hay cosas que no se practican en la escuela. some things are not practiced in school. Hay cosas que ellos tienen que reprender. They have to rebuke. Cosas como el día de Halloween, que Dios reprenda. Days of Halloween, may God rebuke that. Que todos los ritos que hacen, The rituals that they do, las fiestas que the hacen, parties that they do, los dulces que regalan. candy that they give away. Mi hijo mayor My oldest son agarraba y reprendía took it and he rebuked it y lo echaba en la basura. and he threw it in the garbage. Ese era el mayor. That was my oldest. 6 años tenía. He was 6 years old. El segundo The second one hizo lo mismo. did the same. Él lo pensó 3 veces. He thought about it 3 times. Chocolate, 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 chocolate. chocolate. In the name of Jesus. En nombre de Jesús. Y lo botaba. And he threw it away. Aprendieron. They learned. Y cada vez que And andamos each time that we went y out, miraban esqueletos y cosas así, we lo saw reprendía. skeletons, they rebuked it. Y eso And that, me alegraba I was happy. y me alegra. And I was happy. Porque eso va a traspasar. Because that was gonna Eso va a seguir continue para la próxima generación to de the ellos. next generation. Se les educa, se les We enseña. taught them and showed them. Aquí se les instruye. Here we teach you. Aquí se les Here capacita. we train you. Aquí se les da todo. Here we give all. Aquí tratamos de Here we try enseñarte. to teach you. Pero ¿cómo But how vas a ser instruido are you going to be taught si no venimos? if you don't come? Tenemos que venir. We have to come. Tenemos que llegar. We have to come Haz el esfuerzo. to Esfuérzate. to be brave, Esfuérzate to be strong y sé and valiente. brave. Esfuérzate Strong de venir. to come. Trata la manera de llegar. To come here. No permita las excusas. Don't permit the excuse. Trae a tus hijos. Bring your children. Aunque tus hijos digan no, no, Even no, if your no. children say no. Durante que está bajo mi techo. During the time that you're under my roof. Sí, 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 sí. Yes. Tráelo a la iglesia. Bring them to church.
Porque el momento que tú le The dices, moment that you say, te voy a hacer caso, I'm going to pay attention, y ahí permitiste there you permitted el fracaso. the failure. A donde tus hijos Where your children, ahora dominan, now they dominate, ahora tienen now that they have la autoridad the authority, y ellos and they se sientan sit en la casa at home, y ellos dicen and they say sí yes o no. or no. Y eso se ve hoy en día. And that is seen nowadays. La adolescencia de hoy en The día. adolescence of nowadays. Porque comenzó de la niñez. Because it started from childhood, A donde le dimos where we gave them, y le dimos and we gave them, y le dimos suficiente. and we gave them sufficient, Sin darte cuenta without realizing que tú le diste ese that espacio you gave them space para ese niño, for that child, esa niña that little child, que crezca to learn and grow, y que sea un joven. to be a youth. Y cuando sea un joven, When they are youth, ahora sacan el pecho para afuera, they stick out their chests, muestran su mollero. they show their muscles. No, No, hasta la voz cambia. even their voice changes. Y la mamá dice, And the mother says, ok. Las chancletas de ayer eran lo The necesario slippers de hoy día. of yesterday is needed today. Las correas de los esposos, de The los belts padres, of the parents es lo necesario de is what hoy día. needed nowadays. Pastor, eso es abuso. No, That's no, no. abuse, no. La Biblia dice que The corrígelo Bible con says una caña. Oh my God. To hit them with a Y cane. yo te estoy hablando de una correa y tú me And estás I'm hablando que speaking yo soy of a belt, abusivo. and you're telling me that I'm Pregúntale al mayor Ask my oldest cuántas child veces how many recibió times that he received mi correa. my belt. Una vez. One time. Y aprendió. And he learned. El segundo The second one aprendió learned por lo que vio what he saw del mayor. from the oldest. Y el último And the last one, está orando nunca. praying that never, Él está orando he's nunca praying never recibir that he would receive la correa mía. his belt. 52 años todavía tengo 2 fuerza. years, I still have strength. Yo sigo siendo padre I still am a father. y voy a ser padre hasta And que I'm yo gonna be a father muera. until I die. Ahí está mi padre There is my father, y ahí él está. and there he is. Merece mi respeto He deserves my respect, y yo lo respeto and a I él. respect him. Dios God cambia mi vida, changed my life. cambió mi manera de He mirar, changed my way of seeing. cambió mi manera de pensar. He changed my way of looking at things. Tus hijos tienen que Your children aprender have to learn de ese Dios que te that cambió, God who changed you, ese Dios que te sanó, that God who ese Dios que te healed you, libertó, that God who freed you, ese Dios que that te God salvó. who saved you. Su nombre His es name Jesús is de Jesus Nazaret. of Nazareth. Ponte de pie. Stand up. Enséñame. Para que me enseñe, yo tengo que estar aquí. Tengo que estar presente. Para que me enseñe. Tú quieres que Dios te enseñe. Tú tienes que estar listo y presente. Debe de haber un anhelo. Debe de haber una seriedad en ti. Yo hablo a los padres. Porque no es cosa solamente de ti personalmente. Porque tienes una carga más grande. Tienes una obligación más grande. El nutrirte tú, tu esposa y tus hijos. Ser el ejemplo de venir
a congregarte, a recibir, humillarte delante del Señor, orar, clamar, leer la palabra para que tus hijos te vean y que tus hijos puedan mirar lo que tú haces, que saben lo que significa cuando tú estás en rodillas, que saben que cuando tú estás orando no hay que llegar a molestarlo. Él está hablando con el Señor. Saber cuando hay una preocupación, que tus hijos miren que tú estás orando al Señor, que te ayude, porque Él es tu pronto auxilio en medio de los problemas del caos de tu vida personal. Problemas que se levantan a último momento, que tú pones tu confianza en el Señor y que tus hijos puedan mirar a quien tú le hablas. No es al teléfono, sino que tú hablas a quien dijo: clama a mí y yo te responderé. Qué lindo es cuando tú pones tu mirada en el Señor y que tus hijos te miren y digan: este es mi Padre, que Él busca del Rey, busca del Todopoderoso, y si Él lo busca, yo también lo tengo que buscar. Tú eres el ejemplo en tu hogar. Solo tú sabes cómo está tu vida. Solo tú sabes cómo está tu vida. Si hay algo que hace falta, y esta palabra de una forma u otra vino a tocar tu corazón, yo te invito a que pases. Yo voy a orar por esta petición. Dice Jacqueline Argueta que está pidiendo oración de su salud durante que ella está en embarazo. Padre, yo vengo, Señor, tomando esta petición en mi mano, pidiendo, Señor, por sanidad. Sánala, sana su salud. Complicaciones que haya, corrígelo. Complicaciones en el embarazo, corrígelo, Señor. Sea tu mano gloriosa. Ayúdala, que ella se dé de cuenta que no ha sido el médico, no ha sido el hombre, sino que tu divino